Sí, ahora sí ya se está grabando. Ya. Les mencionaba, gracias, Luyo. Ya. Les mencionaba que las principales bases de datos, vamos a abrir, a ver, aquí, INEI. Ya. Miren, acá tienen diferente información, ¿sí? Características del lugar. Obviamente van a tener muchas variables de identificación, pero principalmente van a ser de la misma coincidencia que otros. La única diferencia es que algunos son de hogar, algunos son sectores. También tienes base de datos de comisarías, población penitenciaria, habilidades en trabajo, ingreso y gastos, empresas, egresados universitarios. Entonces hay diferentes tipos de bases de datos, ¿sí? Pero siempre hay como una cierta homogeneidad según algunos lugares. ¿De acuerdo? Ya. Descargas. Hasta módulo. Ya. Si no me equivoco, está aquí. Y acá está. ¿Ok? Entonces, tú tienes información en base de una unidad de análisis. Puede ser un hogar, puede ser algo. ¿De acuerdo? Obviamente tienes las variables de identificación, o sea, información del hogar, casa, provincia y demás por año y mes, ¿ok? Usualmente casi todas las bases de datos que sean panel data, series de tiempo, salvo un corte transversal, tienen mes y año, ¿ok? Ojo, también pueden trabajar en algún momento bases de datos a nivel diario, o sea, no se limiten, ¿sí? Solo quédense con la idea de que hay variables de periodos, ¿ok? Año, mes, un poquito más grande. Ya, ¿ok? Y posteriormente tienes ubicación geográfica, ¿ok? Tienes un periodo, estrato, dominio, ubigeo. Recuerden, el ubigeo es como el DNI del distrito, hogar, vivienda, conglomerado, subconglomerado y proveniente del marco del conglomerado, ¿ok? Tienen esa información. Eso te va a decir, y vamos a abrir una base de datos para que me entiendan un poco mejor. Taca, taca, taca. Estoy abriendo una base de datos y acá está. Acá. Miren, año, mes, conglomerado, vivienda, hogar, ubigeo, ¿sí? Entonces tú sabes que es de este año, de este mes, con esta característica conglomerado, el número de vivienda, el número de hogar o código de hogar, ubicación geográfica y si es de que costa, sierra y selva, estratos. ¿Ok? Y estas ya son las preguntas específicas de la unidad de análisis. Entonces, chicos, ojo, existe variables de identificación. ¿Dónde está? Variables de identificación. Acá está. Variables de identificación puede ser hay dos grandes grupos, ubicación geográfica y periodo de tiempo. ¿Ok? Esas son las principales. Como ustedes están aprendiendo, les recomiendo trabajar bien con las que son las del INEI porque esas les va a permitir encontrar y sobre todo analizar la unidad de análisis, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, existen dos tipos de bases de datos que ustedes van a trabajar. ¿Dónde está? Ya, aquí. Ahora, append en esta task. ¿Qué pasa cuando yo tengo varias bases de datos? ¿Ok? Ya, este es ya, base de datos. Ay, se ve chiquito. Espérate, creo que era así. Para que sea más grande. Y ahora sí. Ya. Tú tienes dos bases de datos, ¿sí? Voy a hacer un recorte para poder hacer dibujitos encima. Captura. Ya. Listo. ¿Ok? Miren, yo tengo una base de datos que usualmente se llama master.
y le voy a añadir una segunda base. Imaginemos que esta es una base 1 y esta es la base 2. Tú le vas a decir, quiero que esta base de datos, chicos, ahorita les voy a mostrar en técnicos teóricos, pero que en la práctica es un poquito diferente. Ya. Entonces, esta es tu base 1 y tú quieres añadir otra base de datos, pero si te das cuenta, acá en el tipo de unión merge te dice, añades de forma horizontal, es decir, al lado derecho. ¿Y qué significa eso en Stata? Que estás añadiendo variables, es decir, tienes las mismas unidades de análisis 2015 enero, tal hogar, solo que tienes características de vivienda y en esta base de datos 2 tienes características de los servicios que cuenta ese hogar. Entonces lo que estás haciendo es añadir información en base a una misma fila, ¿ok? Entonces, cuando se le dice que una es una base de datos añadiendo variables, es el tipo unión de base de datos de merge, ¿ok? Eso significa no que no vas a añadir observaciones, sino que estás añadiendo variables y por eso se le va a la derecha. Ahora, existe otro tipo de base de datos, que es esta, el append. Cuando tu base madre, master, también conocida, tú le dices, quiero añadir otra base de datos, pero tienen las mismas variables y tú vas a añadir observaciones, o sea, de forma vertical. Imagínate que esto es información 2010 y esto es 2011. Entonces son las mismas variables, simplemente estás añadiendo de forma vertical. Ok, chicos, esos son grandes grupos. Unir dos bases de datos con merge es añadiendo variables a la base original y el append es añadiendo observaciones a la base de datos inicial. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguien tiene dudas? En este caso es la parte más directa. ¿Dudas hasta aquí? Para pasar ya a los ejemplos. Ya, perfecto, chicos. Lo que me preocupa es que no han hecho un poco de la tarea, solo lo han hecho 2. Y eso significa que van a tener un poquito de problemas. Ahí sí, chicos, o sea, participación de hoy día solo lo tienen 2, ¿ok? Así que ni para dejarles más ejercicios porque no han hecho los anteriores. Okay. Entonces vamos a ver el append. Acá siempre hay una imagen de append que yo uso. Acá está. Esta es imagen 1 y esta es la imagen 2. Ya. Ok, miren chicos, acá yo tengo la base 1 que se va a llamar, ay mi mouse, que se llama one con la variable A, B y C. ¿De acuerdo? Y ahora tengo la variable, la base de datos 2 que tiene las mismas variables, pero otras observaciones. Entonces yo lo que quiero hacer es añadir observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Use one clear, no necesariamente tiene que ser en este orden la programación, sino clear, use one, o sea, abres la base de datos que quieres analizar y luego le pones el append using to, es decir, añádele usando la base 2. ¿Y cómo termina tu nueva base de datos? Mantienes la variable ABC, simplemente le añadiste 3 filas más de observaciones a tu base de datos. Uy, se vio chiquita. Ahora sí. Ahora, acá tienen otro tipo de base de datos. A, que tiene la variable ABC, y la segunda base de datos ABD. Si ustedes se dan cuenta, B tiene las mismas variables. Ya, y C no está en así. Y D tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Miren, chicos, al momento de usar el append, se mantiene el orden, siempre va el orden de las primeras de la primera base de datos, A, B, C, se añade D y las observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal cual. 7, 10, 13, 7, 10, 13, pero señora, la segunda base no tiene C. Entonces, ¿qué pasa acá? Se generan missing values y viceversa. La primera base no tiene D. ¿Y qué pasa al completarse? No hay datos, entonces es otro missing values. En este caso, perfecto. ¿Dónde está? Mira, en este caso era perfecto, porque si hay ABC, ABC y solo se añaden filas. Pero como nosotros sabemos que no siempre es perfecto, que pueden haber más variables en una respecto a otra,
Entonces se crean missing values. Ojo chicos, usualmente al usar append se crean missing values, ¿de acuerdo? Pero como yo sé que tengo que usar append y no merge, porque imagínate que tú tienes información del 2010 y añades 2011. Usualmente, en la mayoría de casos, es cuando tú quieres añadir un nuevo periodo de tiempo, pero de las mismas preguntas. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas? Perfecto, gracias. Ok, esto es el caso ideal, pero sabemos que eso no sucede siempre, así que nos pasamos a lo real, que es este. La clase está grabada, así que chévere. Entonces, chicos, nos vamos a la cancha, ¿no? Vamos a hacer un append. Miren, acá yo tengo una base de datos, sumario 2010 y sumario 2011. Ya de por sí, ustedes tienen que ver, pucha, son diferentes periodos, sí o sí, append. Al toque, chicos. Entonces, perdón, ahora sí, Stata. He abierto la base de datos sumaria 10. ¿Y qué voy a hacer? Append using. Append using. ¿Y qué voy a hacer? Voy a copiar la ubicación de donde abrí la anterior base de datos, un poquito más grande, pero obviamente voy a poner el nombre del nuevo archivo. El orden es así, abres tu base de datos madre, luego le pones append using y entre comillas la ubicación exacta con el nombre del archivo. Entonces, miren, acá yo tenía 17 variables y 20.152 observaciones. Ejecuto y de 20.000 pasé a 40.000. ¿Por qué? Porque definitivamente he añadido, ¿qué cosa? Un año más a las variables. Ahí dice, abajito dice label, dominio, label, estrato, label, problema. Perdón, pobreza. Chicos, eso no significa que esas variables son de características de la base de datos. Simplemente se están actualizando las etiquetas de esas tres variables. En el caso de append es fácil. No tienes que identificar nada. De frente le añades un periodo respecto al otro. Y ya está. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Álvarez, Obregón, Acosta. Ya, perfecto, chicos. En append es rápido. Denme un segundo. Ya, ahora viene la parte un poco más complicada. Bueno, ustedes pueden usar keep si quieren mantener algunas variables, pero yo les recomiendo por ahora trabajen esta base de datos, únanlas y después usan keep. Se puede hacer todo, pero lo pueden trabajar de esa forma. En caso de datos, en base de datos de diferentes, o sea, mismo periodo, pero de añadir variables, lo van a trabajar con merge. En esta parte que hice, lo de missing values, es lo que les mencioné. Ahora, vamos a trabajar lo de merge. Y ahí les voy a mostrar unas imágenes. Ya, quiero el M1. M1, 1 to 1. Este es, no, este es append. No está merge, 1, 1.
Profesora, disculpe, ¿está utilizando la misma base de datos que la semana pasada? ¿O ha descargado? O sea, sé que ha Este, descargado, pero no de la semana este es de pasada. la 4. No, este es de la clase 4. A ver, fíjate, Jaile. Chico, chico, chico. Este es M1, ¿dónde está el 1M? Uy. Y también y tú en mí. A ver, ya tengo, a ver, tengo M1, M2M y 1 con 1 no hay. 1 to M, ahí está, acá tengo 1 to M. Y ya, me falta 1 con 1. 1 to 1, acá está. Ya, ay caracho. Y ahora sí. Ya chicos. A ver, el merge, ¿qué significa? Miren, acá yo tengo la base de datos madre, que es geografía, y acá tengo economía. ¿Ok? ¿Qué tengo? Variable de identificación country. Ambas tienen las mismas variable de identificación. Simplemente acá tengo área y acá tengo PBI. Entonces, yo quiero añadirle PBI de esta misma ubicación. Es decir, observación, fila, Argentina, Francia, Alemania. Ahora, cuando tú dices merge 1 to 1, significa que solo hay un dato de esta ubicación en la base 1 y también hay un solo dato en economía, porque acá podría haber dos Argentinas y acá una. Entonces, cuando eso no existe, sino hoy uno con uno, se dice merge one to one. ¿Ok? Y cuando haces merge one to one, te dice así. Primero la base de datos, madre, country, área, Argentina 2700 y le añades la variable de GDP. Ahora, yo le voy a decir a Stata que considere country como la variable de identificación. Es decir, lo va a poner a la derecha. Información, o sea, de este va a buscar solito este con este y le va a añadir esta información a la base madre. Esa es la versión perfecta, todo muy bonita y ya sabemos que eso no existe, pero a veces podrían encontrarlo, que es el one-to-one. Ahora tenemos otro tipo de base de datos. 1-to-M. Acá está la base de datos madre, que es individual, y acá tenemos host. Si ustedes se dan cuenta, acá tienen código ID, años de escolaridad y el código de la familia. 111-222, pero acá tienen varios hijos, entonces se repite. Entonces, cuando tú tienes varias filas del código de identificación, va a ir M y si solo hay uno, se va a, ¿qué va a pasar chicos? Va solo con uno, es decir, una fila por dato es uno. Entonces, one to many significa que yo tengo acá varias observaciones por dato y hay una sola por la demás. Entonces, cuando yo hago la unión, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tal cual, y los datos de este con el código, pero la información que yo le voy a añadir de la segunda base de datos, miren, se repite. 8888 porque es 1, todos los que tienen 1 en ID les corresponde este monto en gastos de comida y en este caso 2. Entonces, cuando tú tienes solo una observación de varios, te añades one y, porque se dan cuenta acá, 1, 12, 1, 12 y en ID vas a tener varias observaciones. Hay un caso inverso que es el M21. Miren, acá tienes otra base de datos, escolaridad, distrito y una variable adicional, distrito. Entonces, tú que tienes acá 1, 2, 2, 13, y acá tienes 101, 1, 2, 3. Entonces, cuando tienes varias filas con información del ID, que sea el distrito, va M, y cuando tienes un único, va con 1. Entonces, ese es el M21, porque acá hay varias filas para un único valor. Ahora, el caso común es cuando many to many. Acá tú tienes una base de datos, hombres, mujeres, de especies de perros. Miren, tienen varias acá. 2 filas por la variable de identificación y dos filas también por la identificación. Entonces, ¿qué tienes? Many to many. Cuando haces un merge, ¿qué haces? Vas a tener dog, dog, tal cual. A este dog que tiene, le vas a añadir Barky, Toffee, y le vas añadiendo información respecto de cada una. Aplica lo que les había mostrado al inicio, que es este sí. Simplemente le estás añadiendo variables. Añades variables, añades variables.
Añades variables, añades variables. ¿Y qué es este? Ah, este era el perfecto. ¿Sí? Este es el mejor ejemplo. Añadas variables. Entonces, lo que tú tienes que entender es que a veces vas a añadir también algunas filas, porque tal vez esta variable esté aquí, pero no esté en la otra base de datos. Entonces, eso es otro tipo de información, pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, lo que yo quiero que les quede claro ahorita es que cuando uses merge, estás añadiendo variables, ¿de acuerdo? Y lo vamos a mostrar. Ah, ya. Vamos a borrar, clear. Voy a abrir la base de datos educ1 y tengo más información sobre cómo es el comando merge. A ver, pero como yo sé qué código voy a usar, en casi 99% es M to M, salvo algunos ejemplos, pero por ejemplo acá. Esto es educ, año, mes, conglomerado, vivienda, hogar, código, persona, ubigeo. Ay, ya. Entonces, estas son tus variables de identificación, pero serán las mismas variables que duc2. Vamos a ver que vamos a poner primero acá para tomarle pantallazo y lo puedan comparar. Captura. Ya, acá está. Entonces aquí vamos a añadir la nueva. Vamos a ver educ2 cómo está. Ya. Ya jaló educ2. Miren, chicos. ¿Qué tengo acá? Año, año, perfecto. Mes, mes, perfecto. Conglomerado, conglomerado. Vivienda, vivienda, hogar, hogar, código de persona, código de persona. Dominio, uy, acá está. Dominio. Ubigeo no está en esta base de datos, entonces no podría ser variable de identificación. Estrato tampoco. Código informante tampoco. Ahora, si yo voy a tener variable de información, yo tengo que trabajar netamente identificación. De por sí, los periodos no se consideran. ¿Por qué? Porque son el mismo año. Entonces tienes conglome, vivienda, hogar, código de persona y dominio. Usualmente se usan hasta esta variable, pero va a depender del tipo de base de datos que tengas, ¿ok? Acá tienes las variables de identificación que yo les mencionaba de la tarea. Si no lo has hecho, recomiendo que lo veas. Entonces yo voy a utilizar esto como base de datos para que ustedes puedan, acá, puedes decir, oye, añádeme variables, pero considera como código único estas variables de identificación. Que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Clear, base de datos educ1 y voy a trabajar el merge, ¿ok? Pues yo les decir, bueno, hay varias filas. Mira, hay varias filas que tienen el mismo número. Bueno, no puedo bajar más, pero miren, acá hay 31, acá hay 31, 11, 11, 05, 05, pero con otro código. Ok, entonces yo digo, tú tienes que analizar si es una sola fila por dato o varias. ¿De acuerdo? Entonces, puedes poner M to M para ver que hay varias primero, vamos probando. Y luego pones merge M to M y pones el nombre del segundo archivo. Miren, antes yo tenía 15 variables, 2800 observaciones. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Me olvidé la palabra using. Ahora sí. ¿Qué pasó? Sí, es using. A ver. Clear. Merge. Seda educ 2. Sí. Al menos que estoy poniendo otra. Ay, perdón. Qué tonta. Yo misma les estoy explicando y por copiarlo no me cuenta. Ya. Yo pongo merge, pero tengo que definir mis variables de identificación, que es lo que les mencionaba acá, que no le he puesto. Conglome, vivienda, hogar, código de persona. ¿Por qué no pongo ubigeo? Porque en otra base de datos, como ustedes van a ver, no está ubigeo. Yo no puedo poner variables de identificación si es que no están en ambas bases de datos y si esas variables no representan un dato, un código único para el valor. Un código que se puede repetir también. Entonces yo pongo enter y ahora sí. Tenía 15 variables, ahora tengo 26.
Ahora, del total de observaciones, que es 2800, ¿qué te dice? Acá. Merge 3, y cuando ven la base de datos, acá van a verlo mejor. Merge 3 significa que, creo que acá también el PPT está. Si te aparece el código 3, en esa fila te dice que ese dato está tanto en la base de datos 1 como en la segunda base de datos. ¿Qué pasa si me dice Merge 2? Merge 2 te dice que no está en la primera base de datos esa fila, pero sí está en la segunda. Y si te aparece Merge 1 significa esa observación, ese dato sí está en la base 1, pero no en la base 2. Entonces, usando estas cuatro variables de identificación, hay un de 2777 merge perfecto, es decir, ese código está tanto en la primera como en la segunda. Y definitivamente he añadido preguntas. Profe, ¿cómo puedo practicar? Ahí les voy a dejar la tarea en un rato. Pero eso es el merge. Chicos, ¿dudas hasta aquí? A ver, ¿me escuchan? A ver, me muevo un poquito más. Ahora sí, ya. ¿Dudas? Gracias. ¿Dudas? Gracias por avisar. Ya, ahorita les digo cómo pueden practicar. Cuando ustedes entren a la base de datos, acá tienen trimestre 1, trimestre 2, una de las bases de datos para que puedan encontrar el valor del año. Si al unir tú tus bases con el primer y segundo, tercer y cuarto trimestre, te da igual que el anual, está bien. Trabájalas. Une. Acá tienes todas las bases de datos. Práctica. Tienes aquí para unir todo lo que tú quieras. Yo te recomiendo, a ver, puedes unir características del hogar con servicios de vivienda. Y si quieres añadir otro merge, características del miembro del hogar con educación y salud. Ahí pueden practicar, chicos. Ahora, sigamos. Ya que no hay mayor duda, continuamos. Vamos a usar la base de datos del WebViews. Clear. WebViews, si se dan cuenta, yo tengo acá una base de datos de 3 filas y 8 variables. ¿De acuerdo? El reshape. Ay, espérense, no quiero tener pantallazo acá. Ya. Lo que te dice el reshape es, vamos a o poner de forma vertical o desagrupar una base de datos. Entonces, si tú quieres hacerlo más white long, vamos a ver, mira, así estaba. Ya. Me voy a poner reshape long inc ue, o sea, estas dos variables que empiecen en inc y ue, agruparlas. Mira, antes yo tenía así, 3 filas. Ahora que he hecho, he agrupado estas variables que inician en inc y ahora están solo así en una. Y esas variables que empezaban en ue, ahora están por acá. Ese es el reshape. Y si quiero volver de una para otra, uso el reshape white. Es decir, lo mismo, pero lo voy a cambiar para el... Ay, ¿qué pasa? Acá me aumenté un espacio. Miren cómo estaba. Se volvió de forma horizontal. Y acá te dice, antes tenías, y cuando seas el reshape long, de 3 observaciones pasas a 9, y con el white te dice, de 9 pasas a 3. Simplemente es cambiar de vertical a horizontal las bases de datos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Gracias. Ahora, el collage es como en Excel, ustedes hacen como tablas dinámicas, es como que agrupar base de datos en base a un promedio. Ok, ¿dónde está el Excel Clear?
Y acá está, miren. Acá tienen conglomerado, vivienda y hogar. Ok, entonces yo digo, pero pucha, yo quiero que me agrupes, vamos a poner acá, collage, es, literal lo que voy a decir es, quiero que agrupes, o sea, me pongas dos variables, conglomerado y vivienda. Disculpen la bulla, chicos, estoy en la oficina. Y acá a esta hora la gente se pone un poco bulliciosa. Un ratito. No, no, chicos, es de afuera, así que sorry. Ya, ahí está, termino. Lo que yo les decía con el collage es, quiero conglomerar vivienda, que me mantengas estas dos variables y las agrupes en base al promedio de ingresos. Obviamente hogar va a desaparecer, pero si hay alguna variable que tenga así, ya, perdón. Ay, Dios, perdón, disculpe. Ya, otra vez. El collage te permite agrupar en base a un estadístico dos variables. Miren, con el pantallazo a veces se ve mejor. Ya, captura, ya, acá está. Miren, acá yo voy a poner enter y ahorita les voy a mostrar qué pasó. Yo tenía esto un poquito más. Ya, yo tenía cuatro variables, conglomerado, vivienda e ingresos e igual, hogar. Lo que yo le he dicho es, ¿sabes qué? Úsame estas dos variables, conglomerado y vivienda, y si se repiten, sácame el promedio de ingresos. Obviamente ya no me va a considerar hogar porque no lo he tomado, pero lo toma con valores únicos. ¿Para qué suele haberse, se hace esto? Para que haya un código único de conglomerado y vivienda y haya solo un nivel de ingresos. ¿Ok? Es como una tabla dinámica que te dice, sácame el promedio de este valor y te aparecen los valores únicos de las otras variables. Tú puedes aplicar esto para todos. Usualmente se usa mucho para tener una única, para hacer merge uno to uno, para tener solo un único valor con estos valores. Ahora ya no te va a sacar promedio, sino la suma. Ahora sí. Y se mantiene estos tres, pero ya no me saco la suma, sino el promedio y viceversa. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas? A ver, Palomino, Tribeño. Rodríguez, Andonaire. Sí, yo les pido disculpas, bueno, voy a enseñar otra vez. A ver, ok, sí, porque la voy a... Vamos a entrar a Clear Collapse, ya. Ay, carajo, Clear y la base de datos, ya acá está. Ustedes acá tienen varias variables, ¿sí? Acá pueden tener 3, 4, 5. Yo le quiero decir, ¿sabes qué? Yo quiero que solo me muestres un código único de conglomerado de vivienda, es decir, puede acá haber 1, 1, 1 y acá varias variables, pero yo no importa si se repiten, lo que yo quiero es que las que se repitan me las agrupes en base a un estadístico. Es decir, yo tenía acá conglomerado de vivienda 110. A ver, un datito, a ver por acá, a ver. 57, 50, quiero ver si encuentro uno que se repita. A ver. Deme un segundo. Chucu, chucu, chucu. Creo que todos están con el mismo valor. Al final me va a aparecer. Deme un segundo.
No, se están repitiendo. A ver, el 4. Ya, perfecto. Miren, acá yo tengo conglomerado 2754 y vivienda 011. Acá tengo 2754, 11. Entonces yo lo que le quiero decir es, si tú tienes repetidos el código como un concatenado de conglomerado de vivienda, quiero que me des un único valor por este 2711. Vamos a seleccionar el pantallazo. Quiero que me des un único valor. Captura un ratito. Y acá está. Y acá está este. Y 57011. Ay, pensé que era 0. Pero ya, imaginemos que acá dice 011, ¿ya? Ya. Ya, acá está. Yo lo que le estoy diciendo es, si tú tienes dos de estos valores, yo quiero que me aparezca un único valor, pero no puedes eliminar pues esto, ingresos, si no me sacas un promedio de estas dos. ¿Ok? Entonces me va a aparecer un único valor de 2754, 011 de este dato, pero un único valor de ingresos. Por eso cuando tú pones el collage, le dices, sácame un código único by conglomerado y vivienda, pero si se repiten, es decir, las otras variables que se pueden repetir, me reemplazas por una suma de ingresos, promedio, el estadístico que tú quieras. Es como cuando tú tienes una tabla dinámica, le dices, sácame la suma de tales variables y te saca mes, año y un código único de suma, ya pues es algo igualito. Entonces, si hay variables que se repitan con la misma observación de conglomerado y vivienda, como hay varios de esas, se va a sumar ingresos y se va a repetir. ¿Qué pasa si es que solo hay un único dato? No pasa nada, queda tal cual. Pero si hay varias observaciones, se disminuyen y se sacan. Por ejemplo, acá tú tienes 4 variables, 20.152. Tú le das y ha bajado 19.000. Significa que habían como 1.000 variables de esas 20.000 que se estaban repitiendo y se han agrupado en una sola. ¿Y qué información ha ido en ingresos? El promedio. ¿Sí, chicos? Ahora sí, ya nadie nos interrumpió. Ya. Chicos, yo lo que necesito es que ahorita ustedes trabajen, ¿ok? Les voy a dar la oportunidad que no se lo da el otro salón. Ojo, chicos, les estoy dando una oportunidad porque los del miércoles trabajan más. Quiero que intenten, les voy a dar una hora que me hagan un append, es decir, quiero que me unan. Acá les voy a poner el pantallazo para que sepan qué trabajar. Captura. Quiero que me unan. A ver, vamos a poner salud. Ay, Dios mío, yo para hacer una línea recta. Ay, ya, chicos, valoren mi esfuerzo. Y ahora sí. Ya. Quiero que me hagan un append, tarea 1. Append de salud. Estoy poniendo 4 para primer y segundo trimestre del 25. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Tú vas a descargar la base de datos del 2025 primer trimestre. Acá, primer trimestre. Y le vas a hacer un append del segundo trimestre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Les estoy dando participación, chicos. Y ahorita vamos al tema de las PCs, no se preocupen. Lo bueno es que ya está. ¿Dudas de la tarea? ¿Dudas? Profesora, ¿Entrega hoy o hasta qué día? Hoy día. Ya, listo. Ya. Y la tarea para... profesora, perdón, alguien habló. Dime, sí, Fred. ¿podría mostrarnos el comando de la PEMPA? O sea, una última vez. ¿Esto? ¿O este? ¿Este? No, me estoy confundiendo. Nosotros hemos utilizado Merge, ¿no? En el Stata que hemos utilizado fue Merge lo que hemos... Buenas noches. Sí, 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 sí. Un ratito, un ratito. Gracias. Ya, gracias. Hemos hecho append y hemos hecho merge.
hemos hecho 2. El primer ejemplo con el sumaria y el segundo ejemplo hemos hecho con el educ, el merge. Ya. ¿Dudas, chicos, sobre la tarea? Quiero que me hagan un append entre la salud, primer y segundo trimestre. Eso es para hoy día. Y para la próxima semana. Quiero que me saquen un merge entre ya. Características de... le voy a mandar pantallas. Esto le voy a pasar a Yuriko. Miércoles. Ya. Y ahora quiero que hagan un merge. Captura. Ya. Quiero que hagan características del hogar con mantenimiento de la vivienda. O servicios de vivienda. Cualquiera que sea vivienda. Este va a ser un merge. En los exámenes no les van a decir qué tipo de comando tienen que unir las bases de datos. Ustedes tienen 2 grandes, merge y append. Es lo que les mencionaba acá. Merge cuando añades variables a tu base de datos y append cuando añades observaciones a tu base de datos inicial. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profesora, ¿podría repetir la tarea de la segunda tarea, por favor? La primera tarea es hacer un append. En la segunda tarea es hacer un merge entre bases de datos de... Estas preguntas son diferentes a estas y a estas. Yo quiero que hagas un merge entre alguna de estas bases de datos. Ya, está bien, gracias. Gracias, Rivas. Otra consulta. Ya, chicos, tienen 1 hora para hacer el append, que es súper cortito, y luego me lo pasan. ¿De acuerdo? Se lo pasan a Yuriko. Lo pueden hacer en grupos. No me complico. Dejo de compartir. Chicos, ya está la base de datos, perdón. Ya están las notas, me faltan subirlas nomás. He tenido un temita con, ya no quiero que me pase lo de la PC1. Igual ¿verdad? Me pasa en la base de datos, porque si lo han hecho bien, voy a poder ver bien el DTA, la base de datos. No quiero el programa, quiero el DTA. Formato de DTA. Listo, chicos. Detengo grabación y ya.